rápidamente a la información. Está en la línea telefónica Lorena Becerra, encargada de encuestas del periódico Reforma. Hoy se da a conocer esta encuesta del periódico Reforma, copatrocinada por Radio Centro, Mexicanos contra la Corrupción, que corresponde al mes de abril. ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuáles son las tendencias? Lorena Becerra, gracias por tomar nuestra llamada. Gracias, buenos días, Sergio, buenos días, Lupita. Hola, qué gusto saludarte, Lorena, buenos días. Lorena, igualmente, mucho gusto saludarlos. Cuéntanos, ¿qué es lo que encuentran ustedes en estas tendencias? ¿Qué encuentras en esta encuesta? Bueno, lo que observamos en esta encuesta es que justo antes de llegar al debate, ¿no? Es que López Obrador está mostrando una ventaja de 22 puntos porcentuales. Su crecimiento con respecto a nuestra última medición de febrero a abril fue de 6 puntos, ¿no? Pero entonces ahorita ya está posicionado con una ventaja claramente sorprendente. En segundo lugar, observamos que el segundo lugar, valga la redundancia, es Ricardo Anaya, ¿no? Con 8 puntos por encima de mí. Pero él sí muestra una caída que de hecho nos lleva al nivel de nuestra medición antes de que empezaran las precampañas. Tiene 26% de intención de voto. Nuestra medición de febrero, los movimientos que observamos son entre estos dos candidatos. José Antonio Meade permanece en un claro tercer lugar con 18% de la intención de voto, y tenemos a Margarita y al Bronco, a los candidatos independientes, relativamente desdibujados con 5 y 3% respectivamente. Lorena, una de las preguntas que llama la atención precisamente en este ejercicio es si la gente vota por Andrés Manuel o en contra del gobierno, y bueno, se menciona en estas elecciones que es más importante sacar al PRI del gobierno o evitar que llegue López Obrador a la presidencia, y bueno, una abrumadora mayoría responde que sacar al PRI del gobierno. Así es, mira, Lupita, lo que estamos observando, y nosotros venimos advirtiendo ya desde hace casi más de un año en las encuestas periódicas que publicamos, es que existe un enorme descontento tanto con el gobierno del presidente Peña Nieto como un rechazo al PRI. El presidente Peña Nieto ha alcanzado los niveles más bajos históricamente de aprobación que ha tenido ningún presidente desde la época de Zedillo. Actualmente 80% de la población lo desaprueba. También vemos que el 47% de la población dice que jamás votaría por el PRI. Entonces, ahorita lo que estamos observando es que la gente sí está priorizando un voto de castigo por el PRI, a diferencia de lo que veíamos en las dos elecciones pasadas, que era evitar que AMLO llegara a la presidencia porque era visto como una amenaza. Eso ya claramente se ha neutralizado. Entonces, sí estamos observando este fenómeno de que la gente quiere un cambio. Entonces, el cambio ahorita lo está presentando López Obrador. Esa es la opción real de cambio que está observando el electorado, no es por el que está eligiendo. Y lo que estoy viendo también es que, a pesar de que mucho se nos dijo que el porcentaje de votación de Andrés Manuel López Obrador tenía un techo, que era un techo que en alguna ocasión se puso en 20 y tantos por ciento, 25, después en 30%, hoy ya estamos viendo, de hecho, que se acerca francamente a una mayoría del 50%. Así es. Nosotros en realidad es muy difícil de determinar que hay un techo para un candidato. Eso realmente nosotros nunca lo hemos presentado como una opción. En este momento Andrés Manuel está concentrando al electorado, tanto descontento como el electorado que quiere un cambio. Y una cosa muy clara a resaltar es la imagen que tiene en este momento el candidato de Juntos Haremos Historia, porque ya alcanzó unos positivos de 53%, ¿no? Este es un crecimiento muy importante y sus positivos están 30 puntos por encima de sus negativos, ¿no? Cuando podríamos recordar que después de 2006 sus negativos se fueron al techo, ¿no? Un poquito también después de 2012, no tanto, ¿no? Pero ahorita su imagen es claramente buena, ¿no? Su imagen sí mejora. Entonces sí, ese techo no es algo que pudiéramos nosotros, digamos que respaldar, ¿no? Lorena, se midió también el humor social. Se habla por una parte del enojo de la gente y del miedo, pero pues también presentan datos interesantes ustedes en esta encuesta sobre la esperanza que tiene la gente. Así es. En realidad aquí lo que nosotros estamos hablando ya en los que examinando los votantes
el sentimiento de esperanza que realmente coincide con la campaña que ha manejado López Obrador y el resto de sus candidatos, es una idea de esperanza, ¿no? Esperanza por el cambio. Entonces vemos que ese electorado, 40% de la gente que nos está diciendo que ellos se sienten con esperanza, sí se están yendo mucho con López Obrador, ¿no? Ahora, el enojo, una buena parte del 32% de los votantes que nos dicen que ellos sienten enojo, también se está yendo por López Obrador, aunque otra parte se está yendo con Ricardo Anaya, que es el candidato que más nos ha mostrado una campaña de enojo, ¿no? Enojo por la corrupción, enojo por los gobiernos, ¿no? Del PRI, una campaña en donde ya ha habido más confrontación con el gobierno y con el presidente. Por otro lado, el miedo, ¿no? Se está yendo un poco más con el PRI, que también es muy consistente, ¿no? 25% de la gente que nos dice que ellos sienten miedo es muy consistente también con la campaña que ha llevado el candidato José Antonio, ¿no? De miedo a un cambio, ¿no? O miedo a perder lo que se tiene, que ahorita ya es pequeño, es una cuarta parte de la población. Lo que veo también es que tanto los jóvenes como aquellos que tienen estudios universitarios se están inclinando claramente por Andrés Manuel López Obrador. Así es, y aquí lo que vemos es importante. Nosotros en nuestra medición de febrero habíamos visto una brecha de género en donde estaban empatados López Obrador y Ricardo Anaya, ¿no? De 28-27 entre mujeres, ¿no? Uh-huh. Pero ahora esto ya se abrió. 34% de las mujeres está con López Obrador y 21% está con Ricardo Anaya. Aunque son mucho más los hombres, ¿verdad? 44% de hombres y 34% de mujeres. Todavía hay una diferencia. Los hombres están más a favor de Andrés Manuel que las mujeres. Sí, todavía hay una diferencia. De hecho, ya estaban en febrero a favor. Ahora se amplió incluso esa preferencia de los hombres. Lo que pasa es que sí, Anaya perdió un poco de terreno entre las mujeres, ¿no? Y también como lo que tú decías, con los jóvenes ahorita también en la población de 18 a 29 años, estamos observando que López Obrador tiene una ventaja de 43 a 24 sobre Ricardo Anaya. ¿No? En general, en todas estas poblaciones, MIT se encuentra muy rezagado, con 12% en ese grupo, ¿no? Y una cosa más que nosotros queremos resaltar es en el segmento escolarizado, los que tienen estudios universitarios, de universidad o mayores, ¿no? Doctorado, postdoctorado. 50% de esa población está apoyando actualmente a López Obrador, ¿no? Entonces, estas tendencias, y en general lo que vemos ya en esta encuesta es una consistencia de la ventaja que está teniendo López Obrador en los diferentes segmentos poblacionales, ¿no? Tanto sí, dime. Lorena, ¿qué dicen las personas, los indecisos? ¿Qué porcentaje tienen ustedes de personas indecisas? Mira, y es curioso ese término. Nosotros tenemos ahorita 19% de personas que no nos quisieron responder la pregunta de intención de voto, ¿no? Que cayó de 22% en la pasada, y este es un número relativamente estándar en las mediciones de intención de voto, en las mediciones electorales a este momento de la contienda. Ahora, ese 19%, si bien se le llama, digamos, cotidianamente indecisos, en realidad no todos son indecisos. Hay unos que realmente ni planean salir a votar, son personas que no están politizadas, que no les interesa o que no ven una diferencia en su voto. Entonces, de ese 19% hay que descontar un grupillo que, digamos, que no van a ejercer el voto. Hay otro porcentaje que claramente está indeciso, ¿no? Y ahí lo que observamos es que se divide en dos. Unos sí están entre López Obrador y Ricardo Anaya, y es gente que quiere un cambio, pero que ninguna de las dos opciones de cambio está completamente, les convence completamente. Y hay otro porcentaje que simplemente no nos quiere decir su voto, ¿no? Que sí tienen claro por quién van a votar y no nos lo quieren decir, y eso también se distribuyen un poco con el candidato de Morena, otro poco con Ricardo Anaya y otro poco con MIDE. Entonces, esta idea de que estos 19% van a girar, ¿no? O hacer un cambio tendencial mayúsculo en la contienda, en este momento con una ventaja de 22 puntos porcentuales del líder, pues es ya difícil de contemplar. Bueno, pues Lorena, con tu experiencia, ¿tú dirías que ya está decidida la elección? Mira, en realidad lo que sí estamos observando es que en este punto de la contienda sí es una ventaja muy muy notable, ¿no? En este momento, en 2012, la ventaja digamos, Enrique Peña Nieto en las encuestas de Reforma traía 42 puntos porcentuales y Josefina 29, ¿no? Y ahí acabaron en 6 puntos, ¿no?
En 2006 era una elección más cerrada, estaba 3 puntos arriba Felipe Calderón de López Obrador. Este 22%, con las tendencias que estamos viendo, yo diría que lo que sí es, digamos que casi definitivo, es que es muy difícil que el PRI llegue a ganar la presidencia, ¿no? Entonces, esa sí es una de las cosas que yo podría empezar a decir, que es difícil, ¿no? Dadas todas estas variables que estamos observando, ¿no? Sí, porque además lo que estamos viendo es que en las encuestas, por ejemplo, MIT se sigue quedando en tercer lugar y, por ejemplo, ahorita no ha subido. En la encuesta que ustedes presentan es 18% en febrero, 18% en abril, y si revisamos eso y lo cruzamos con el otro dato que le preguntan ustedes a los encuestados por qué partido nunca votaría, y es un porcentaje muy grande el que dice que por el PRI nunca votaría, más que por MID. El tema es el PRI, ¿no? Así es, y de hecho es algo que también se había señalado previamente. MID sí absorbió los negativos del PRI, ¿no? Y no ha logrado presentar una imagen de un candidato que pudiera hacer las cosas diferentes. Tampoco lo ha intentado mucho, ¿no? Ahora, sí es importante. Nosotros decidimos hacer esta medición para ahora porque sí queríamos tener un dato previo al debate, ¿no? Entonces sí quisiéramos ver qué va a pasar con los debates, ¿no? Y si hay algún tipo de giro de timón en las campañas que siguen, ¿no? Porque hasta ahorita han estado relativamente estables todas las campañas. O sea, el debate puede tener un impacto en la percepción de la ciudadanía. Sí, y si ustedes recuerdan el segundo debate en 2006, ¿no? Que fue donde cayó significativamente Felipe Calderón después del escándalo ahí le sacaron de Brando, ¿no? Entonces, yo sí quisiera esperar a ver qué pasa, pero sí es importante señalar dos cosas. O sea, la ventaja de 22 puntos es, pues, no, claramente intimidante. Y por otro lado, tercer lugar que tú también decías, ¿no? Lupita, de todas estas variables, ¿no? Del 47% que nunca votaría por el PRI y del rechazo en general al tricolor, ¿no? Yo quiero agradecerte, Lorena Becerra, encargada de encuestas del periódico Reforma, esta detallada explicación de una encuesta que, pues, seguramente va a ser el gran tema de debate todo lo largo de este día. Gracias, Lorena. Gracias a ustedes. Saludos al auditorio. Bueno, gracias, ahí está. Buenos días. Nos dice Gabriel.